Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra, con el apóstol Fabián Rottenberg. Haciendo, vas a ver que vamos a estar por encima. Por ejemplo, dice que la maldad era, ¿cuánta era la maldad? ¿Cuánto se acuerda? Era mucha. O sea, lo mucho, nosotros tenemos que avanzar. De lo mucho, ¿cómo explicarlo? No estoy, por favor que se entienda bien, no estoy hablando de una élite cristiana, porque eso no existe. No, no es así. Pero voy a esto, no nos podemos quedar en la categoría de los muchos, porque el aumento de la maldad hace que el amor de ¿cuántos? De muchos se enfríe. Si nosotros nos quedamos en la canasta de los muchos, todo lo que va a venir sobre esta humanidad nos va a afectar. El aumento de la maldad nadie lo va a poder frenar, está establecido. Y hace que el amor de muchos, de los muchos se enfríe. Entonces nosotros tenemos que avanzar y salir de esa categoría. Esto es como, miren, en el tabernáculo que el Señor le dio a Moisés, había diferentes lugares. O sea, estaba la parte de afuera del tabernáculo. O sea, al tabernáculo no entraba cualquiera. Ahora, dentro de los que estaban en el tabernáculo, había tres partes. Una especie de patio, conocido como el atrio, la parte externa donde daba el sol, donde no estaba cubierto. Ahí estaban los sacerdotes. Pero luego había otro lugar conocido como lugar santo. Y luego estaba el otro lugar conocido como el lugar santísimo. Ahí solo entraba el sumo sacerdote. A la vez, en el lugar santo no entraban todos los sacerdotes, solo los que les tocaba ministrar. Y luego estaba, les explico esto porque es la necesidad de avanzar. Y yo siento que hay una iglesia que está dispuesta a avanzar, que está avanzando y que no nos podemos estancar en la categoría de los muchos. Pero no porque esté hablando esto de manera condenatoria o acusando. No, porque has sido llamado a que las cosas que vienen no te afecten. Al contrario, que seas testimonio y que seas la voz del Señor en estos tiempos. Entonces, claro, los muchos, por ejemplo, corren serios peligros. Hay riesgos para los muchos. Ahora volvemos al tema, pero le muestro algunos de los riesgos. Mirá cómo dice, por ejemplo, Lucas 21. A ver, vamos a buscar Lucas capítulo 21. Versículo 8. Él entonces dijo, está hablando el Señor Jesucristo aquí, mirad que no seáis engañados, porque vendrán, ¿cuántos? Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Entonces van a venir muchos falsos ungidos. Van a venir muchos falsos profetas. Van a venir muchos falsos hermanos. Nosotros tenemos que avanzar. ¿Y cómo podemos avanzar? Siendo fieles. Fieles al Señor. Mirá, es como que cuando somos fieles a Él, Él nos asciende de categoría. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces, no estoy criticando
El grupo de los muchos yo creo que es glorioso. Pero no nos podemos quedar ahí porque se corre el riesgo de ser engañados, de que el amor se enfríe. Ahora, ¿cómo podemos avanzar? Te decía, siendo fieles, porque dice la palabra, buen siervo y fiel. En lo poco me has sido fiel. Sobre mucho te pondré, no sobre muchos. O sea, salir de los muchos humanos, parece locura la que digo, pero espero que me entienda. Salir de la canasta de los muchos humanos para entrar en lo mucho de Dios, siendo fiel. Y por eso el Señor me inquietaba y de alguna manera me llevaba a apuntar a lo que le estaba haciendo. Digo estaba en pasado porque siento que se han roto muchas cosas en el mundo espiritual. A pesar que los coletazos de la crisis, de la inoperancia, de tantas cosas, todavía están a nivel material, a nivel físico, a nivel embates que hay. Pero nosotros, miren, toda esta crisis tiene que ver con cuestiones humanas. Cosas que se vienen haciendo mal no hace ni un año ni 10 años. Esto viene de hace más de 50, 70 años. Cuestiones humanas mezcladas con cuestiones espirituales. Nosotros nos hemos movilizado sobre todo por las cuestiones espirituales, desde luego. Porque dijimos, oramos por un lado. Como hacía Lot. Lot se ponía, miren, Lot habitaba en un lugar donde la maldad estaba a punto de llegar a un colmo. Ayúdenme, ¿dónde habitaba Lot? Sodoma. ¿Qué pasó con Sodoma? Dios esperó, Dios advirtió, Dios le habló a su amigo Abraham. Le dijo, mira, yo te voy a contar lo que va a pasar. Abraham es mi amigo. Así que le voy a contar lo que va a pasar. El aumento de la maldad de Sodoma y de Gomorra llegó a un punto, llegó a un colmo donde Dios dijo, basta. ¿Qué hacía Lot? Dice, creo que primera de Pedro 2:8, que dice que él se sentaba todos los días a la puerta de la ciudad, mirando la nefanda conducta de los habitantes de esa ciudad. Él se afligía, se ponía mal. A ver, déjenme buscarlo, pero eso hacía este varón, como a veces nos sentimos nosotros. Segunda de Pedro 2:8, aquí. Leamos desde el 7. Segunda de Pedro 2, versículo 7, dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Y el 8 dice, porque este justo, o sea, hay una iglesia que en medio del aumento de la maldad, es como que aflige su alma, siente, yo no sé si le pasa, pero a veces esa aflicción por alguna de las barbaridades que se oyen, que se miran, manifestaciones con un grado de agresividad, de incoherencia en lo que se dice. Y ahí es donde se mezclan las locuras humanas con las manipulaciones espirituales. Por eso es que sentimos ir a atacar la parte espiritual. Pero dice, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¡Qué tremendo! Claro, Lot se quedaba así. Y nosotros, yo le doy gracias a Dios de que el Señor nos mete en periodos de intercesión, de ayuno, de oración, de búsqueda. Pero a veces me encuentro con personas
que uno está haciendo trámites o está haciendo cosas y como que nos tildan o nos tratan de... Pero ustedes, como diciendo, ustedes lo único que hacen es orar. No, hermanos, nosotros, y gloria a Dios porque esto fue una movida, un susurro de Dios que se activó en un acto literal. Pero claro, nosotros no vamos a ir no vamos a ir a hacer violencia, hermanos, como van los grupos que salen a piquetear las calles. O sea, yo no tengo nada contra ellos. Pero si cuando Dios ganas no faltan a veces, dígame la verdad, de hacer piquetes cristianos evangélicos al diablo, aleluya. Pero Dios nos da herramientas y tenemos que activar las herramientas que Dios nos da. Y a veces hemos salido a hacer caminatas, marchas, exposiciones, juntadas, llamarle como le quiera llamar. Y ahí muchos gobernantes empiezan a parar las antenitas de vinil, como diciendo, estos son muchos. Y yo digo, rechazo los muchos, somos escogidos. Pero empiezan cuando ven que se juntan aquí en la ciudad y en la provincia y en el centro del país y en distintas provincias, empiezan a acercarse. Porque, escúcheme, un abogado busca clientes, un médico busca enfermos, un político, ¿qué busca? Lo dijo usted eso. Oremos igual. ¿Cuántos están orando por las autoridades? Amén, hermanos. Tenemos que orar por ellos. Que se pongan las pilas porque el Señor les va a dar un coscorrón. Pero bueno, en medio de todo esto, ¿cuántos saben que el Señor los ama? El Señor nos ama y no nos desampara. Y en medio de toda esta oleada de maldad, de iniquidad y de pecado, dice Romanos capítulo 5 en uno de los versículos, que cuando sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Yo creo que hay una gracia sobrenatural de parte de Dios y yo la estoy clamando para los jóvenes, los adolescentes, los preadolescentes, los niños en estos tiempos y todos los adultos, todos necesitamos de esa sobreabundante gracia, porque hermanos, si no fuera por la gracia de Dios, ahora claro, Dios envía sobreabundante gracia, pero hay que valorarla. Y mucho pueblo en medio de las situaciones es como que no logran ver la gracia de Dios, no valoran la gracia de Dios. Dios envía bendiciones, por ejemplo, a manera de gracia, y nosotros no podemos despilfarrar eso, hermanos. No podemos despilfarrarlo. Primero, porque somos administradores de las cosas de Dios. Pablo decía, téngannos los hombres por administradores de los misterios de Dios. Y uno de los misterios de Dios es su gracia. Y yo no la quiero despilfarrar. Y que vos tampoco lo hagas. Porque mi Dios y tu Dios no desperdicia nada. Hermano, ¿cuántos creen que Dios tiene poder para hacer milagros? Por ejemplo, si a Dios se le termina la comida, ¿será que Él puede hacer un milagro y multiplicarla? Claro que sí. Él ha hecho milagros como esos. Y en algunas ocasiones Él alimentaba miles y miles. Y a veces de escucharlo, de seguirlo al Señor, porque, hermanos, yo creo que siempre han habido locos así como usted, loco lindo.
locos que a veces es como que capaz que en la olla parece, pero muchos lo seguían al Señor Jesucristo y ya el tercer día de estar con Él y no tenían para comer, sin embargo seguían ahí. Y los discípulos, mire qué lindos los discípulos. Señor, despídelos que se vayan a su casa. Así nosotros nos quedamos solo los 12 con vos. Te mandás una multiplicación y ¿sabes qué, Señor? Y el Señor le decía, no, denles ustedes de comer. Entre paréntesis, déjame que te diga algo. El Señor te está engordando porque te está preparando para que le des de comer a muchos. Le vas a dar de comer a muchos. Y en una de esas multiplicaciones, por ejemplo, dice en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, vamos a buscarlo. Quiero mostrarte que nuestro Dios, Él no desperdicia nada, mis amados. Juan capítulo 6, versículo 11, dice... Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos, fíjate que no se los dio directamente a la gente. Él se los dio a los discípulos. Y eran los discípulos, los canales de bendición y de la multiplicación. Dice, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuánto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, oí esto. Por eso te digo que el Señor nos enseña a ser administradores de lo que Él nos da. Y Él nos está dando gracia para valorarla, para administrarla, para en los tiempos que estamos viviendo, levantarnos en el nombre del Señor Jesús. Dice, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Hermano. Y sigamos leyendo, versículo 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Ahora el Señor nos está enseñando algo, pero claro, muchos de los que estaban ahí, cuando vieron esto, se confundieron. Y yo te estoy hablando esto también porque siento que muchos confunden la gracia de Dios, abusan de la gracia de Dios, se dejan desanimar con mucha facilidad también por no valorar la gracia de Dios. Mira lo que sigue, versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y oí el 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Qué maravilloso es el Señor. Todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para cada cosa. Claro, cuando vieron la multiplicación y vieron lo que el Señor había hecho, dijeron, Jesús nuestro Rey, a este lo levantamos de Rey y no tenemos hambre nunca más, porque ya está. Ahora Jesús se dio cuenta de eso. Y Él que conocía los tiempos, y Él que tenía claro lo que vino a hacer, como el Señor está depositando en muchos claridad del propósito que el Señor tiene para tu vida. El Señor está estableciendo, y por eso tantas luchas que a veces tenés. Porque seamos sinceros, hermanos, no hubiese sido fácil para el Señor. Lo van a buscar para hacerlo rey. Empezar a levantar su mano. Tal vez dejarse llevar por el impulso. Pero Él no entró en esa. Y yo estoy orando y estoy clamando para que muchos de mis amados hermanos no entren, llámale, en esa. Para que no se dejen llevar por algunas cuestiones
que seducen, que confunden. Que se entienda bien, no te estoy hablando que tenés un llamado a... No, simplemente entender que como el Señor, cuando lo vienen a buscar para hacerlo rey, Él se aleja y se aparta solo. Pero en otra ocasión, fueron a buscar a alguien para prenderlo, fueron con armas, con palos. ¿Quién es Jesús?, decían. Y en el medio yo me imagino, de ese huerto, se oía: yo soy. O sea, cuando lo fueron a buscar para hacerlo rey, Él se apartó. Cuando lo fueron a buscar para encarcelarlo y para crucificarlo, Él dijo: yo soy. Y por lo que Él hizo, el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Alabado es su nombre. Ahora mire, ya termino, déjeme, porque nosotros de alguna manera como iglesia, mire, voy a redondear, pero yo le voy a seguir contando, no sé si le conté parte del viaje, pero por lo menos le traslado algunos de los sentires que el Espíritu ponía en nuestro corazón, por el cual nos impulsó a realizar este acto, este puente espiritual, sobre todo para abrazar a la nación desde el extremo norte al extremo sur y derribar todas aquellas influencias que tienen cautivadas las mentes, los corazones, y a la vez alzar la voz profética, alzar la voz del Señor advirtiendo, como advierte el águila de Apocalipsis capítulo 8. Mire, Apocalipsis capítulo 8, vamos a leerlo. Yo ya ahora le redondeo, pero déjeme que le comparta esto. Apocalipsis capítulo 8, vamos a buscar, creo que es el versículo 13. Apocalipsis 8, 13. Dice... Bueno, esta versión Reina Valera habla de ángel. Vamos a leerlo primero en esta versión y después vamos a buscar creo que es la Biblia de las Américas. Dice: y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los 3 ángeles! Bueno, esto tiene que ver con un periodo que se va a dar, donde aquí ya hubo 4 sonidos de trompeta, faltan 3 más, pero en realidad, ¿tenés la versión de las Américas? Ahí está. Bueno, en realidad lo que dice es, como dice allí, la palabra que utiliza es águila. Entonces miré y oí volar a un águila en medio del cielo que decía a gran voz. Estos son 3 ayes. ¡Ay, ay, ay de los que habitan en la tierra a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros 3 ángeles están para tocar! Esta es, mire, el redondeo. Esto tiene que ver con los... ¿Cuántos confían en el Señor? Hay muchas características para los que confían en el Señor. Dentro de esas características le van a crecer piñones. ¿Como piñón fijo? No. Piñones, y van a brotar alas. Y esta águila, que es la iglesia, que es arrebatada, va advirtiendo: ¡ay, ay,
Hay de lo que viene sobre esta humanidad, pero también va a alzar la voz profética y va a decir: en este tiempo hay esperanza para todos los sedientos y todos los hambrientos que quieran venir a beber sin precio vino y leche de parte de Dios. ¡Aleluya! Alabado es su nombre. Porque mire, nosotros no vamos lo digo con todo respeto, nosotros no vamos a ser juzgados con esta humanidad. O sea, lo que viene sinceramente, hermanos, sin ánimo de amenazar ni de asustar, pero lo que viene es terrible. Pero nosotros no vamos a ser juzgados con esta humanidad. Porque dice la palabra, creo que en 1 de Pedro 4, a ver, versículo 18, mira. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Pero entonces el justo tiene otra clase de juicio. Y aquí hay justos, cuya gracia del Señor ha sido derramada, y tenemos que valorarla y administrarla bien, no despilfarrarla. Y hay gracias, hermanos, que se pueden incluso activar si nosotros aplicamos principios de Dios. Y el Señor nos ha permitido realizar este viaje, algo que cuando Él puso el sentir en nuestro corazón no teníamos idea de la magnitud de este desafío. Pero pudimos decirle, como muchas personas que están del otro lado son capaces de decirle al Señor: heme aquí. Y así pudimos llegar al extremo norte del país, estableciendo un puente espiritual, desde el extremo norte hasta el extremo sur. No tengo ninguna duda que el ambiente espiritual ha comenzado a cambiar. Claro que hay contraataques, claro que en el medio tuvimos luchas y las seguimos teniendo, pero confiamos en aquel que nos mandó a hacer esta, como le decimos nosotros, esta bendita locura. Cosas que las autoridades seguramente desconocen, los presidentes, los gobernantes, los senadores, los diputados, los intendentes, seguramente no saben lo que se hizo, pero nosotros, los hijos de Dios, sí, y le creemos a Dios. Creemos que ha comenzado un tiempo de una intervención sobrenatural, especial. Dios nos ha llevado con propósitos muy específicos a desactivar lugares que habían sido entregados a fuerzas de oscuridad. Hemos podido desbaratar algunos entronamientos de fuerzas ancestrales. Bueno, yo creo que esto daría para toda una prédica nueva, pero quiero decirte que le creas al Señor. A veces Él nos pide cosas, nos dice cosas que en el momento puede ser que no las comprendamos, pero qué importante es estar sensibles a su voz y obedecer a su palabra. Hemos llegado al final, esperamos encontrarnos en un próximo programa. Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra, con el apóstol Fabián Rottenberg.